Buenas tardes. Eh, Vamos a hablar sobre el tema del informe sobre el Fujimorismo. Y para esto estoy entrevistando aquí a la señora. Buenas tardes, joven. Mi nombre es Ana Valverde Montalvo y soy de Lima. ¿Su edad, disculpe? 65 años. Quisiera que me responda algunas preguntas. Sí. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? De lo que puedo recordar, en lo que se dio en el gobierno de Fujimori, uno de los grandes o de los mayores problemas fue la crisis económica. Hubo una inflación bastante grande, bastante alta. Aunque ellos lograron estabilizar la economía en ese entonces con las medidas que tomaban, perjudicaron mucho a la gente humilde, a la gente que menos tenía. Ellos fueron los más perjudicados, ya que, bueno, Fujimori, el presidente, centró mucho su poder, ¿no? También, bueno, se observaron o salieron a la luz muchos escándalos de corrupción, ¿no? También la violencia sí disminuyó en una manera o en gran manera, pero también se presentó hubo violaciones de los derechos humanos, ¿no? Como población, Ya. afectando, bueno, también a mujeres, ¿no? De zonas rurales. Ya. Eh, Como segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, para combatir, bueno, digamos la pregunta de la inflación, implementaron una medida que fue el Fujichoc. Con esta medida eliminaron los subsidios, pero también hubo mucha alza de precios, ¿no? Generando un gran impacto en la sociedad. Como vuelvo a repetir, esto afectó mucho a los más necesitados, a los más pobres. Perjudicó la economía. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad del país? En ese entonces lo que puedo recordar es que Fujimori implementó un programa que se llamaba Foncodes. Este programa, bueno, se basaba o lo que quería hacer es ayudar con la infraestructura ahí en lugares rurales, ¿no? En comunidades. Y también, bueno, había privatizado las empresas que generen empleo. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, en ese entonces las medidas fueron bastante fuertes. En muchos casos lo que querían era frenar la delincuencia y la violencia que se desataba, ¿no? También recuerdo que, más o menos vagamente me acuerdo que querían desarticular lo que era el Sendero Luminoso y el MRTA, pero también se dio muchas violaciones y abusos y muertes. Ya. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Creo que fue un abuso, ¿no? Habían muchas mujeres que fueron forzadas ante esta injusticia que se dio sobre esta regla que él puso, ¿no? Muchas mujeres del campo, indígenas, que fueron víctimas sin su consentimiento. Gente que no podía defenderse, ¿verdad? Así es, no se puede justificar lo que realizaron en ese tiempo injustamente. Ya. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión?
Sí, bueno, Fujimori en ese entonces usó todo el poder que tenía para poder manipular a los medios, ¿no? Y no había poder, libertad de expresión, ya que los periodistas eran perseguidos y muchas veces también abusados, ¿no? Los famosos diarios chicha, ¿verdad? Así es, los diarios Chicha. Mm, ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y en qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, en ese entonces, en el gobierno de Fujimori hubo muchos escándalos por temas de corrupción que salieron a la luz. Salieron videos donde veían parte de la gente o bastante de la gente de Fujimori sobornando a funcionarios, a altos cargos. Y ya la gente, ya la población estábamos cansados de todas esas injusticias y el abuso de su poder, ¿no? También por la crisis económica que había, eso era muy escandaloso. Ya, ya era algo sin, no tenían vergüenza con todo lo que hacían. También las consecuencias de esto fueron bastante perjudicadas para el mismo país, que vivimos una inestabilidad política, ¿no? Y también teníamos, ya no queríamos en nadie, porque si el presidente hacía eso, entonces con eso generaron, empezó, ¿no? Un largo proceso en cuanto a la recuperación de la democracia. Bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias, señora Ana, por participar. Gracias a usted, joven, es lo que le puedo comentar, ¿no? Que se ha vivido en ese entonces. Listo, muchas gracias. Hola, muchas gracias por acceder a participar en esta entrevista. Para empezar, ¿podrías indicarme tu nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Mm, Hola, me llamo Elizabeth Francisco Ruiz, tengo 53 años y mi educación es superior. Bien, vamos a comenzar con unas preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Los problemas que se empezaron en la época de Fujimori era cuando había terrorismo, más eran los terroristas y bueno, algunas cosas que Fujimori hizo bien y algunas que hizo mal, como vender, por ejemplo, todas las empresas, lo ha privatizado y por defendernos de nuestra economía, dice, pero al contrario nos ha hundido. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Vender las empresas como Centromin Perú, Ociner, Entel y otras cosas más que o sea, las empresas lo han privatizado. ¿Por qué consideras que estas medidas no fueron tan efectivas? Porque ha habido mucha gente que se ha quedado desempleada y han tenido que recurrir, por ejemplo, a ser vendedores ambulantes, ¿no? Como hasta ahora se ve que hay gente que son ambulantes ahora. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y desigualdad en el país? Las políticas sociales que utilizó Fujimori fue eso, vender todas las empresas para defender el Perú y también que decía que creó los comedores, los vasos de leche para ir a las zonas más pobres, que también creó pistas y también utilizó este
llegó a los lugares más pobres que se puede decir Fujimori. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el movimiento revolucionario Tupac Amaru o Sendero Luminoso? Bueno, Fujimori utilizó ah, haciendo un grupo, pues le llaman un grupo Colina, creo yo, y para que pueda combatir a los terroristas, pero en algunos fueron terroristas y algunos no, también han sido gente inocente que han eliminado ahí. ¿Usted cree que se cometieron abusos también por parte de las Fuerzas Armadas? Sí, sí, porque muchas veces recuerdo cuando las Fuerzas Armadas venían a los colegios de provincia, ellos a veces abusaban de las chicas del colegio y querían hacer lo que ellos querían y a veces agredían y por eso pienso yo que apareció los terroristas. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consiste en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinos e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, en una parte, muchos lo llaman que está mal, ¿no? Pero había gente que se llenaban de 7, 8, hasta 10 hijos, pero dicen que les han maltratado. Yo pienso que no, que hay una exageración ahí, porque hay mucha gente que se han hecho la ligadura para evitar tener más hijos. Pienso que en ese lado estaba bien. Para usted estaría bien siempre y cuando haya habido el consentimiento de la mujer. Claro, pienso que la mayoría ha sido con consentimiento, no, no creo que hayan sido, a veces el periodismo lo resalta que ha sido en contra, pero yo pienso que ha sido mayoría con consentimiento. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, decían que salían el señor Vladivideos que hacían, pero pagaban a los periódicos, al Canal 5, para que hablen solo lo que les convenía y no salía las realidades. Eso es lo que comentaban. Los periodistas eran pagados, algunos canales también, les pagaban para que solo salgan y escriban lo que les conviene. En esa época nunca decían, no teníamos libre de expresión. También los diarios chichan que utilizaban para distraer a la población de lo que estaba pasando. Toda la corrupción que se vivía, el gobierno financiaba estos diarios. También se decía que el CIN realizaba vigilancia y amenazas contra los periodistas que cuestionaban al gobierno. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, cuando apareció los Vladivideos, pues que ellos mmm, pagaban, utilizaban el dinero, y fue cuando Fujimori decidió renunciar cuando se fue a Japón, creo que se fue a pedir asilo, y por medio de un correo electrónico o algo así, tengo entendido que él renunció el, como presidente del Perú. Muchas gracias por su participación. Ok, de nada.